tema, por supuesto, es Gaspar de Francia. Y digo así porque justo hemos entronizado la imagen del presidente del Paraguay, ahí con su clásico mate, una de las figuras icónicas oficiales. Para nosotros también, abrimos un poco la cuestión de Patria Grande, así que lo dejamos con Gustavo, lo digo así familiarmente porque tenemos amistad, así que, por favor, el lujo del cierre. Muchas gracias. Quería también comentarles de que en el 2009 tuve una condecoración por parte del Congreso de mi país, que está en la hoja de ruta que le envié al licenciado Pablo Vázquez, por el aporte a la cultura. Ahí está Pablo. Sí, sí. Bueno, antes que nada, disculpen la pinta, estoy viniendo de La Plata, me bajé del tren y reviso el horario y yo tenía pensado que era las 18 horas y era ahora. O sea, le dije a Karina, así como estamos, tú vamos a estar. Sí, no, pues está muy bien. Bueno, le avisé a Pablo. Yo quiero, en primer lugar, agradecerle al profesor doctor Alberto Helgi Cantilo, que es el presidente de este lugar tan importante de Buenos Aires, Argentina, y al licenciado Pablo Vázquez, que es el secretario general, y que tuvo la gentileza de invitarme. Me toca hablar en el marco, ¿verdad?, de caudillos y gobernantes federales, de un personaje del Paraguay, José Gaspar Rodríguez de Francia. Voy a tratar de ser muy breve para no robarles mucho tiempo. Quiero comentarles que lo que les voy a leer es parte de mi trabajo, de mi tesis que presenté, o sea que es un trabajo que lo hice con mucho cariño. Cuando me dijeron de compartir con ustedes, dije, bueno, fantástico, ya tengo hecho trabajo. Pero bueno, no conté con que tenía que irme hoy a las 6 de la mañana a La Plata, porque mi trabajo así. Bueno, paso entonces ya a nuestro tema. José Gaspar Rodríguez de Francia. Nuestro protagonista nace en Asunción el 6 de enero de 1766. Su padre fue José Engracia Rodríguez de Francia, oriundo de Porto, Portugal, u Oporto en castellano, quien vino a Paraguay en 1750 y se dedicaba al negocio del tabaco. Se casó con una mujer de la sociedad asunceña llamada María Josefa Fabiana de Velasco y Yegros. Él es actualmente, Santiago Peña, el presidente de mi país, es el chosno de José Gaspar Rodríguez de Francia. O sea, sería su tataranieto. Bien, rápidamente les comento que su educación comenzó en el hogar, luego en la Universidad de Córdoba, acá en la Argentina. Se graduó en el año 1785 como licenciado en filosofía y doctor en teología. Estando en la Universidad de Córdoba, acá en la Argentina, conoció las ideas revolucionarias europeas y norteamericanas, leyó autores de la talla de Tomás de Aquino, Jean-Jacques Rousseau y Benjamin Franklin, y también estudió a los revolucionarios locales como Tupac Amaru II. Al regresar al Paraguay, enseñó latín en el Colegio Real de San Carlos y Derecho Español. Pronto comenzó su carrera jurídica, que lo convirtió en una persona sumamente popular. Aprendió desde el inicio del origen, como todos los paraguayos, a hablar de manera fluida el guaraní y ofició de abogado de pobres. Según el cronista John Parrish Robertson, jamás defendía una causa injusta, estando siempre dispuesta a tomar la parte del pobre y el débil contra el rico y el poderoso. O sea, eso es más o menos para que ustedes tengan un margen de lo que es el carácter de José Gaspar Rodríguez de Francia. Su carrera política la inició en el año 1808, cuando fue nombrado alcalde ordinario del Cabildo de Asunción. En 1810 fue investido como síndico, procurador general y diputado. El doctor Francia fue uno de los hombres más inteligentes de su época en el Paraguay y poseía una inmensa biblioteca. El tema que me corresponde desarrollar hoy es específicamente
las relaciones diplomáticas y comerciales del Paraguay durante el gobierno de José Gaspar Rodríguez de Francia. Las relaciones en este caso serían con Buenos Aires, porque para la época ustedes saben de que no existía todavía ese concepto que después se convirtió en Argentina, era Buenos Aires. Bien, entonces iniciamos relaciones con Buenos Aires. En 1808 los ejércitos napoleónicos invadieron España y Portugal y depusieron al rey Fernando VII. Acorde al principio de la retroversión de la soberanía, se crearon juntas locales que ejercieron el control del gobierno en nombre del monarca cautivo. El 25 de mayo de 1810, el Cabildo de Buenos Aires depuso al virrey Hidalgo de Cisneros, quien había sido designado el año anterior por la Junta Superior, y creó la Junta Provisoria del Río de la Plata para gobernar en nombre del rey ausente. La intención de los porteños era conservar por completo la antigua estructura del virreinato del Río de la Plata, y para ese objetivo partieron misiones a diversos puntos de la región y a las distintas provincias que conformaban el antiguo virreinato del Río de la Plata para solicitar la adhesión a la causa revolucionaria. En este contexto, Buenos Aires, la Junta de Buenos Aires, entiéndase, envió a tierras paraguayas al coronel José Espíndola, no Espínola, Espíndola, para que entregase las declaraciones del Cabildo porteño a sus pares en Asunción. ¿Verdad? Recordemos que al momento de la revuelta de mayo de 1810, Paraguay se encontraba bajo firme control de los peninsulares que ocupaban las posiciones más altas de la sociedad. Peninsulares entendemos por los españoles, ¿verdad? No solo política, sino militarmente y comercialmente. El Cabildo de Asunción y el gobernador Velasco, que era el gobernador de Paraguay, junto a un amplio apoyo popular, rechazaron a los porteños. Aunque hubo un sector denominado el porteñista que veía con buenos ojos una alianza con Buenos Aires. Hubo un sector. Según el historiador Richard White, al regresar a Buenos Aires, el coronel Espíndola exageró el tamaño y el poder de la facción porteñista, es decir, que les engañó a los acá, ¿verdad? Una de las hipótesis de este autor es que al carecer de una clase criolla poderosa, los antagonismos entre los criollos y los españoles fueron olvidados en pos de un antiporteñismo compartido entre ambas facciones, pero sin embargo esta alianza no iba a durar mucho tiempo. Buenos Aires, ante esta información, envía a un ejército pequeño al mando del general Manuel Belgrano para forzar la sumisión paraguaya y esperar que la facción porteñista que vivía en Asunción o en lo que es ahora la República del Paraguay se pliegue a ellos. Este ejército se encontró con la resistencia el 19 de mayo de 1811 en Paraguarí, es un departamento de Paraguay. El gobernador Velasco y la mayoría del cuartel general creyeron que habían perdido la batalla y huyeron a Asunción. Sin embargo, la contienda había sido ganada gracias al valor de los oficiales criollos, entre los que se encontraba el capitán Fulgencio Yegros y el capitán Daniel Cabañas, que entre paréntesis es mi chosno, es mi tatarabuelo por vía paterna, quienes persiguieron a las tropas del general Belgrano y volvieron a derrotarlo el 9 de marzo de 1811 en Tacuarí. En un gesto fraterno, los paraguayos le permitieron al general Belgrano abandonar con sus tropas el país, pero con la condición de que no se entrometerían en los asuntos internos de este. Según el historiador Julio César Chávez, el triunfo exaltó el naciente sentimiento nacional paraguayo porque fue un triunfo netamente criollo.
Ese día se eclipsó la estrella del gobernador Velasco de Paraguay, que tantas veces había jurado morir entre los paraguayos, pero que al primer disparo huyó. A partir de esas victorias, los oficiales criollos entendieron que el dominio español había llegado a su fin. Comenzó a tomar fuerza un complot en contra del gobernador español Velasco, quien advirtió esta situación y pidió auxilio a quienes, a los portugueses. Esto derivó en una acción cívico-militar conducida por el capitán Pedro Juan Caballero y el teniente Vicente Ignacio Iturbe. Este hecho pasó a la historia como la revolución de la independencia del Paraguay el 14 y 15 de mayo de 1811. Es la noche del 14 y la madrugada del 15. Por ende, el gobernador Velasco fue derrocado, pero se lo invitó a que incluya un gobierno compuesto por diputado, militar y un civil. El primero fue el teniente Juan Valeriano de Ceballos, el segundo el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. A partir de ese momento, Francia modifica la orientación de las relaciones con Buenos Aires. Vetó el plan para enviar emisarios solicitados por Buenos Aires y limitó la comunicación a un breve resumen escrito adelantando lo sucedido. En una declaración del 17 de mayo de 1811, Francia dejó clara su orientación nacionalista al sostener que el objetivo del gobierno provisorio paraguayo no era entregar o dejar refiriéndose al Paraguay, al mando, autoridad o disposición de Buenos Aires, ni de otra alguna, y mucho menos el sujetarla a ninguna potencia extranjera. Este gobierno buscó mantener buenas relaciones con Buenos Aires, razón por la cual liberó a prisioneros capturados en las batallas de Tacuarí y Paraguarí y evacuó a todas sus tropas de las provincias de Corrientes. El gobernador Velasco intentó conspirar mediante agentes portugueses, pero fue descubierto y en junio de 1811, mediante una asamblea general, fue apartado definitivamente del gobierno de Paraguay. Esta asamblea también suspendió el reconocimiento de la regencia en España, pero no desconoció la autoridad de Fernando VII. El 20 de junio de 1811 se constituyó el primer gobierno nacional independiente, conocido como la Junta Superior Gubernativa. Esta junta estuvo integrada por Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero, Francisco Javier Guarín, Fernando de la Mora y José Gaspar de Francia. Será esta Junta Superior Gubernativa la que firmará la famosa nota del 20 de junio de 1811, mediante la cual se comunicó a la Junta porteña, es decir, Buenos Aires, que el Paraguay se iba a gobernar por sí mismo. Comparto con ustedes unos breves fragmentos de esa misiva. Se engañaría cualquiera que llegase a imaginar que su intención había sido entregarse al arbitrio ajeno y hacer dependiente su suerte de otra voluntad. En tal caso, nada más habría adelantado ni reportado otro fruto de su sacrificio que el cambiar unas cadenas por otras y mudar de amo. Con respecto al comercio y a la defensa, la nota continuaba. Una vez restablecido el comercio, dejará de cobrar Buenos Aires el peso de plata que anteriormente exigía, aunque el beneficio de otras por cada tercio de hierba con nombre de sisa y arbitrio, respecto a que hallándose esta provincia de Paraguay como fronteriza con los portugueses, es decir, los brasileros, en urgente necesidad de mantener alguna tropa por las circunstancias del día y también de cubrir los presidios de las costas del río contra la invasión de los infieles, aboliendo la insoportable pensión de hacer los vecinos a su costa este servicio, es indispensable, a falta de otros recursos, cargar el ramo de la yerba mate, aquel u otro impuesto semejante.
Se extinguirá el estanco del tabaco, quedando de libre comercio como otros cualesquiera frutos y producciones de esta provincia, y que la partida de esta especie existente en la factoría de esta ciudad, comprada por el dinero perteneciente a la hacienda paraguaya, se extenderá de cuenta de la misma para el mantenimiento de sus tropas y de la que se ha servido en la guerra pasada, de la cual se halla aún mucha parte sin pagarse. Es la manera en que escribían en esa época el castellano, así que es un poco complicado. El 1 de agosto de 1811, Francia renunció a su cargo en señal de protesta contra el predominio de un sector militar y eclesiástico, pero regresó el 2 de septiembre y regresó de esta vez con más poder y con más prestigio. Buenos Aires, en aquel entonces, padecía la ocupación portuguesa en la banda oriental, o desde la banda oriental. Los porteños necesitaban consolidar una alianza estratégica y defensiva con sus vecinos, que vendríamos a ser nosotros, los paraguayos, razón por la cual enviaron nuevamente como ministro plenipotenciario a Manuel Belgrano, y en este caso acompañado del doctor Vicente Anastasio Echeverría. Al llegar a Asunción fueron recibidos por la Junta y firmaron el tratado del 12 de octubre, que según Hipólito Sánchez Kell, historiador, es el primer convenio internacional firmado con Paraguay. De los 5 artículos, los 3 primeros son referidos al comercio y el cuarto habla de los límites y el quinto de la independencia, ¿verdad? Y de una alianza defensiva con Buenos Aires en contra de los portugueses. Llaman nuevamente portugueses, pero en realidad es lo que es el Imperio del Brasil. Claro. Este tratado es considerado por muchos historiadores como un reconocimiento implícito de la independencia del Paraguay. Gaspar Rodríguez de Francia fue la figura destacada que materializó este tratado. Sin embargo, quedó insatisfecho en lo referido a la cooperación militar con Buenos Aires, y el 15 de diciembre de 1811 renunció nuevamente al cargo. Inquieto el señor. Desde su chacra, el doctor Francia, la chacra que el doctor Francia tenía, quedaba en el Uruguay, que es a unos 100 kilómetros de Asunción. Aumentó su base de poder popular, tomó la palabra en numerosas asambleas, denunció al gobierno como traidor a la revolución, sostuvo que el único cambio fue el reemplazo de una élite española por otra que era criolla, y para fines de 1812 el gobierno percibió que las élites dirigentes se estaban dejando llevar por el conflicto rioplatense entre unitarios y federales. El nuevo gobierno de Buenos Aires, conocido como el Triunvirato, solicitó un contingente de 1000 paraguayos para combatir en la banda oriental. Sin embargo, Paraguay rechazó este pedido, ya que existía una doble amenaza local. Al norte habían tropas portuguesas aliadas con pueblos indígenas hostiles, y al sur nuevamente la presencia portuguesa por vía fluvial. Es decir, teníamos dos flancos, en el norte y en el sur. Siempre nosotros, por eso que llaman a Paraguay la isla verde rodeada de ríos. O sea, nosotros una tierra fértil llena de vegetación y rodeada. Y siempre teníamos acá al Brasil y más abajo a otro, ¿verdad? Tras la negativa paraguaya de enviar tropas a Buenos Aires, aplicó medidas punitivas, como la incautación de sus embarcaciones o la duplicación del impuesto sobre el tabaco. Ante esta dificultad, la Junta paraguaya indicó y solicitó a Rodríguez de Francia que volviera a integrar el gobierno, y lo aceptó. Se conformó nuevamente un triunvirato, y por pedido de este último se estableció un tratado mediante el cual se estipuló que las órdenes debían ser firmadas por los 3 componentes y además un batallón de ejército que quedó bajo sus órdenes. De esta manera, nuestro personaje, José Gaspar Rodríguez de Francia, pasó a controlar
la mitad de las Fuerzas Armadas en Paraguay. Bueno, en Buenos Aires, ¿qué sucedía mientras tanto? Hubo un cambio de gobierno, era el segundo triunvirato. Si bien tuvo una actitud más amigable hacia Paraguay, lo cierto es que esto no significó un alivio comercial, porque los caudillos locales de las provincias del litoral continuaron cobrando las tasas e impuestos exorbitantes a la mercadería que provenían del norte, es decir, de Paraguay, y circulaban por el Paraná y el Río de la Plata. Este segundo triunvirato convocó a una gran asamblea con diputados de todas las provincias unidas del Río de la Plata. Paraguay ya estaba independizada de ella. Y envió un emisario a Paraguay, a Asunción, para convencer a la Junta que envíe un representante. El encargado de tal misión fue Nicolás de Herrera, quien llegó a Asunción en mayo de 1813. Se entrevistó con los tres caudillos paraguayos, porque recuerden que también había un triunvirato gobernando en Paraguay, y les planteó que una anexión de Paraguay sería la mejor opción ante la amenaza constante de los portugueses, es decir, del Imperio del Brasil. Y los tres, es decir, los tres que conformaban este triunvirato en Asunción, le comunicaron al comunicado al representante de Buenos Aires que convocarían a un congreso en donde el pueblo decidiría qué es lo que se iba a hacer. Este congreso finalmente se convocó el 30 de septiembre en el templo de Nuestra Señora de Mercedes, y las sesiones arrancaron el día 1 de octubre. Allí, por amplia mayoría, se resolvió no enviar diputados a la asamblea convocada por Buenos Aires. Además, se apoyó la política nacionalista y antiimperialista de Francia y se declaró nulo el Tratado de Octubre de 1811. En las sesiones posteriores se cambió el nombre de Provincia de Paraguay por el de República de Paraguay y se concentró el poder en la figura ya de dos cónsules, o sea, ya no era un triunvirato, sino era un binomio, Yegros y Francia. El señor Nicolás de Herrera, enviado emisario argentino, trató de intentar concretar una nueva anexión el 12 de octubre y Francia fue tajante. Le contestó que los paraguayos no necesitaban tratados para conservar la fraternidad y defender la identidad común. Según el historiador Richard White, Herrera intentó sobornar a funcionarios que simpatizaban con su misión, pero volvió a Buenos Aires con las manos vacías y con la creencia que Francia odiaba a Buenos Aires y que con su maniobra buscaba ganar tiempo. En consecuencia, Buenos Aires impuso aún mayores cargas sobre el tabaco y la yerba mate proveniente de Paraguay. Con la única excepción del emisario enviado por Juan Manuel de Rosas en 1830, en cuya casa estamos hoy, Nicolás de Herrera fue el último enviado porteño en llegar a Paraguay, al Paraguay de entonces, ¿verdad?, hasta la muerte de José Gaspar Rodríguez de Francia. Hubo otros intentos, pero todos fracasaron. El historiador Ronald Núñez comenta que en 1815 el general Alvear, director supremo de Buenos Aires, invitó al gobierno paraguayo al Congreso de Tucumán, que se realizó en 1816 y declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Francia no contestó a esa invitación. Ese congreso designó como director supremo al general Juan Martín de Pueyrredón, quien se propuso pacificar Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y dominar finalmente a la provincia rebelde del Paraguay. Según cuenta el historiador Hipólito Sánchez Quel, en 1816, el general Pueyrredón envió a Asunción al coronel Baltasar Vargas en calidad de emisario secreto con la misión de provocar una conspiración entre los opositores a su gobernante, que era Francia. Bueno, esta situación fue descubierta
y el mismo terminó apresado. El 8 de enero del 17, Buenos Aires prohibió la introducción de tabaco paraguayo y dispuso el bloqueo de todo comercio y comunicación, confiscando propiedades pertenecientes a residentes paraguayos en la jurisdicción de lo que hoy es Argentina, y la relación estaba totalmente rota. Este hecho generó malestar en la élite comerciante española y en los terratenientes locales, ya que las importaciones y exportaciones cayeron drásticamente. El descontento llegó a tal punto que en 1820 una facción de la oligarquía tradicional, secundada por antiguos jefes militares, entre los que se encontraban Iturbe, Montiel, Arístegui y Alcorta, intentaban asesinar al doctor Francia e imponer a Yegros en su lugar. Sin embargo, fueron descubiertos y ejecutados. También terminaron presos varios integrantes de las principales familias y otros tantos extranjeros. Luego de este hecho, el poder del doctor Francia se acrecentó y se consolidó. Para terminar, quiero decirles que en 1823 el general Martín Rodríguez fue enviado de Buenos Aires, ¿verdad?, por el doctor Juan García Cosío para obtener la concurrencia al Paraguay en un congreso constituyente, ¿verdad? Pero él mismo escribió 3 notas informando que José Gaspar Rodríguez de Francia se negaba a hacerlo porque estaba al tanto o estaba al corriente de la misión que tenía él mismo, no recibiendo respuesta alguna y regresando a Buenos Aires. En 1827, bajo la presidencia de Bernardino Rivadavia, hubo un nuevo intento de entablar relaciones, pero también fracasaron. Por último, tenemos que decir de que bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, entre 1829 y 1832 y 1835 y 1852, y siendo este encargado de las relaciones exteriores de la Confederación, las relaciones con Paraguay fueron bastante distendidas y las hostilidades disminuyeron. Ronald Núñez, historiador, dice que el interés de del general Rosas, era mantener la neutralidad debido a la cantidad de conflictos internos y externos que tenía su gobierno aquí. Buenos Aires entonces dejó de insistir con la anexión de Paraguay. Sin embargo, nunca reconoció su independencia y siguió trabando el comercio de la misma río abajo. Muchas gracias por la atención. Espero haber sido breve. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, y con esta clase magistral se